Muy buenas noches, queridos participantes, queridos jóvenes, queridos ingresantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a la sesión número 7 de nuestro curso virtual de ofimática, más conocido como herramientas informáticas. Es un curso que está brindado por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables. Daremos inicio pues a esta séptima reunión con ustedes, acompañándolos. Muy buenas noches. El profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sesión número 7 correspondiente al día de hoy. Estamos 7 de julio del año 2023, ¿sí? Vamos a ver entonces en esta noche la segunda parte del programa Excel, ¿sí? La segunda parte, la segunda clase, recordándoles que solo tenemos 4 clases de Excel, ¿sí? Vamos a hacer también el anuncio de lo que hemos estado pues avisándoles ya en la tarde de que el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables, que está dirigida por la doctora Silvia, hemos hecho la consulta para que la próxima semana ustedes puedan rendir sus evaluaciones finales, ¿no? Con tranquilidad. Por lo tanto, esta sesión 7, ¿no? Sería la última y luego la próxima semana, las dos fechas, tanto el lunes 10 como el viernes, que creo que es 14, no vamos a tener sesión, no vamos a tener clase, lo vamos a trasladar a la siguiente semana, ¿sí? Y eso porque para darles, como hemos mencionado ya en el grupo de WhatsApp, darles pues la oportunidad de que dediquen todo su tiempo y su esfuerzo a sus exámenes para poder superar sus primeros cursos en esta carrera tan interesante. ¿Ya? Así es que eso también es un tema que me lo habían pedido antes, ¿no? Uno de sus compañeros, creo que fue el grupo 4, me escribió de manera interna y me indicó si era posible hacer este procedimiento de poder detener las clases para que tengan más tiempo de poder hacer sus evaluaciones. Y bueno, me pareció una idea interesante, lo pregunté, consulté con la dirección y me indicaron de que sí, sí es posible, ¿ya? Así es que la tranquilidad y siempre confíen en nuestro Señor Jesucristo, jóvenes, ¿sí? Siempre tengan la fe, ¿ok? La fe no se pierde, el esfuerzo que tú haces es importante porque es tu carrera profesional, ¿no? De esto vas a desarrollarte y vas a darte muchos éxitos, ¿ya? Así es que entendemos que el tiempo es necesario, así es que hoy haremos la última sesión, luego nos veremos en 2 semanas, ¿sí? Ya por el grupo de WhatsApp nos estamos informando qué día volvemos, que generalmente sería el próximo lunes. Bien, ahora sí, dicho esto y dándote la motivación necesaria, vamos a comenzar entonces la segunda parte de este programa tan interesante que es Microsoft Excel. El día de hoy hay bastantes temas, ¿no? Referencias de celda, funciones estadísticas, matemáticas y de texto, ¿sí? Básicamente es hacer un repaso y también por si es que ustedes no una ninguna de estas funciones, pues entender cómo es que trabajan estas funciones y cómo se aplican las funciones en Excel, ¿sí? Entonces vamos con el primer tema de inmediato. Eh, la referencia de celda básicamente le sirve para poder ubicar o identificar un dato o una celda en toda la hoja de cálculo. No solamente es de una celda, sino puede ser también de un rango de celdas, ¿correcto? La referencia de celda, en este caso vamos a ver tres tipos, no son los únicos, hay un cuarto tipo que son las referencias externas, que es como yo estoy en una hoja de cálculo y quiero un dato que existe en otra hoja de cálculo o en otro libro o en otro lugar externo. ¿Puedo jalar datos de otro archivo? Sí, sí se puede hacer eso. Entonces, la primera referencia es la referencia relativa. Esta referencia es muy utilizada, es muy común. Generalmente lo hacemos cuando utilizamos o creamos fórmulas. La referencia relativa significa de que para poder referenciarnos, para poder seleccionar o para poder indicarle a Excel en qué lugar se encuentra la información o el dato que quiero que
forme parte de la fórmula, tiene una columna y una fila como referencia, ¿no? Es decir, A1 sería una referencia relativa, columna A, fila 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Vemos ahí los productos que están en la columna B, los precios unitarios, se supone, que están en la columna C, y la cantidad que está en la columna D, ¿sí? Y nos pide el importe. Sabemos que el importe es la multiplicación del precio por la cantidad, ¿no? Entonces, el precio para el primer caso se encuentra en la referencia relativa C3. Miren, el precio del primer producto, en este caso de arroz, se encuentra en la celda C3. Al decir C3, mira, aquí en esta parte, en la fórmula, ya estamos utilizando una referencia relativa, ¿sí? Y nuestro objetivo es multiplicar el precio por la cantidad. Y la cantidad también tiene su propia referencia relativa, que sería la celda D3, ¿no? Que aquí está y que forma parte de nuestra fórmula. ¿Ok? Utilizando un operador entre esas dos referencias, que sería el operador asterisco, ¿sí? Que representa la multiplicación. De esa manera estamos haciendo una fórmula. ¿Ok? Entonces, esa referencia es la más utilizada, es la más común en un cálculo de Excel. ¿Correcto? Hago un paréntesis, voy a enviarles en este momento el link de la asistencia. Es importante de una vez registren mientras vamos haciendo la sesión, vamos registrando la asistencia, ¿sí? Listo, para que no tengan ninguna dificultad después. ¿Ya está? Entonces, esta primera referencia es la más utilizada, es la más común en Excel. La segunda referencia se llama la referencia absoluta, ¿sí? Y vamos a entender esta referencia haciendo un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí también en la columna B algunos productos comprados, que son televisores, DVDs. Bueno, son productos un poco antiguos, ¿no? Profe, DVD ya no existe, ¿no? Bueno, tenemos también en la columna C los precios de esos productos que hemos comprado, pero que están en soles, ¿cierto? Están en el precio, está en soles, ¿sí? Obviamente un televisor a 890 soles, eso ya no existe actualmente, eso es muy, muy barato, económico, ya no existen televisores tan baratos, a menos que tengan una baja calidad. Pero el objetivo es convertir el precio en soles, ¿no? Expresarlo, pero en dólares, ¿sí? 890 soles, ¿a cuánto equivale en dólares? Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan el procedimiento para convertir de soles a dólares, lo que haríamos simplemente es el valor en soles, dividirlo entre el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que, pues, como ustedes ya saben, son especialistas en contabilidad, ese tipo de cambio es variable, ¿no? Es una variable, cambia, ¿no? No es fijo el tipo de cambio, ¿correcto? ¿Quién determina el tipo de cambio? Bueno, la SUNAT probablemente, o algunos bancos probablemente, o la parte de la calle, ¿no? El cambio, el cambista, ¿no? Que está en la calle, ¿no? Entonces, nos damos cuenta aquí en este ejemplo que el tipo de cambio se encuentra en la celda E2, ¿sí? Y el precio en soles para el primer caso se encuentra en la celda C5. Muy bien. Entonces, como ya tenemos ubicado las dos celdas que van a intervenir en nuestra fórmula, nosotros podemos pensar y poner así. A ver, profe, me luzco. Igual. El precio en soles para el televisor está en C5, profe. C5, listo, muy bien, C5. Y lo voy a dividir, utilizo la barra inclinada, que es el operador de división, entre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio está en la celda E2. Perfecto, ¿no? Entonces, esto tiene sentido, esto es verdad. Tú le vas a dar un enter y te sale, ¿no? Te sale la solución, ¿no? C5, que es el precio en soles, entre el tipo de cambio, ¿no? Te sale, ¿no? El dato, ¿ok? Para el primer caso funciona, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pero a veces
que a veces, siempre, una vez que hemos obtenido la primera fórmula, lo que hacemos es seleccionar, hacer un clic en esta esquina de la celda y arrastrarlo hacia abajo, ¿no? Eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Hacemos clic, arrastramos hacia abajo y empieza a Excel a copiar la fórmula y obtener todos los resultados de la tabla. Bien, entonces al hacer eso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Al arrastrar hacia abajo y empezar a copiar la fórmula hacia abajo, el siguiente dato, ¿no? Excel dice, ok, tú dijiste que lo copie, bueno, entonces el siguiente dato, ¿qué cosa será? Será C6, muy bien, porque es el siguiente, entre E3. Y ahí comienzan los problemas, ¿sí? Entre E3, porque se supone que cuando tú arrastras de arriba hacia abajo, empieza a evolucionar, empieza a mostrarse las referencias consecutivas. Si antes era C5, el siguiente será C6, C7, C8, C9, etcétera. Y si lo estás dividiendo entre E2, el siguiente será E3, E4, E5, porque eso es algo normal, ¿cierto? Entonces, el tercero sería C7, ¿no? El tercero sería C7, pero dividido entre E3, ¿no? Profe, E4, claro, E4, ¿sí? Y acá hay problemas, muchos problemas. ¿Por qué? Porque la celda E3, mira, está debajo de la E2. Ay, qué novedad. Y está vacía. Es una celda vacía, ¿no? Entonces, estás dividiendo un valor entre cero y por lo tanto, Excel te va a devolver error. Y el otro también, C7, que es este dato de acá, C7, lo tienes que dividir entre E4. Señores, E4 es otra celda vacía. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay otro problema. Creo que ya se dieron cuenta que al arrastrar hacia abajo empiezan a cambiar los valores. ¿Ya? Entonces, profe, es todo un problema. ¿Sí? Voy a borrar, déjame un ratito buscar mi borrador. Ya. En ese caso, ¿qué sucede? Voy a borrar todo, voy a borrar todo. Lo que pasa, jóvenes, en ese caso, es que nosotros necesitamos que esta celda E2, que es el tipo de cambio, no cambie o no empiece a mostrarse consecutivamente. La celda E2 es una celda importante. Esta celda E2 la debo dejar fija. ¿No? Esa celda E2 no debe moverse, no debe cambiar, no debe ser E3, E4, E5, no. Siempre debe ser E2 en todas las fórmulas que van hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros detectamos que debe existir una celda fija que no debe cambiar, a esa celda pues, lo mostramos con una referencia absoluta. La referencia absoluta, ¿para qué sirve? Para mantener fija una celda, para que no se mueva. Allá. ¿Y qué es lo que pasa? Como tú sabes, esa celda es, ¿qué celda es? Es la celda E2, ¿no? Es la celda E2. Para mantener fija una celda, según la teoría de Excel, se le tiene que agregar un dólar, ¿no? Antes de la columna y un dólar antes de la fila. Así de simple, ¿correcto? Cuando tú haces eso, dólar la columna, dólar la fila, eso lo que hace es que se mantiene fija esa celda y al arrastrar siempre será E2, ¿sí? Es por ello que acá, en este caso de acá, ¿ven? Tienes C5 entre dólar E, dólar 2, porque la celda E2 la estoy manteniendo fija. Y si tú arrastras hacia abajo, ¿no? Ya con toda la libertad, ya no vas a tener problemas, porque siempre será E2, 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 ¿sí? La que evoluciona es el precio en soles, que sería C5, C6, C7 y así sucesivamente hasta C15, ¿ya? Entonces, para terminar la parte teórica, porque eso lo vamos a hacer en una demostración, la referencia absoluta, el objetivo es mantener fija una celda. Ahora, no necesariamente tiene que ser una celda, puede ser un rango. Tú tienes un rango que no quieres que se mueva, tú quieres arrastrar y el rango no se debe mover. Igual, le aplicas la referencia absoluta al rango, ¿sí? Bien,
También existe la referencia mixta, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, lo que hace es, en el caso de referencia absoluta, se le ponía el dólar tanto a la columna como el dólar tanto a la fila, ¿correcto? En una referencia mixta, lo que sucede es que podemos mantener fija solo la columna o solo la fila, ¿no? ¿Cuándo se da este caso? Aquí, miren, aquí se da el caso. ¿Ya? Imaginen ustedes que tienen una tabla de doble entrada. En esta tabla, en filas, encontramos aquí los artículos, ¿no? Estamos acá los artículos. Tenemos polos, camisas, pantalones, chompas y sacos. Y tenemos la producción que hace pues esta fábrica de confecciones. Dice que mensualmente él arroja 100.000 polos, 150.000 camisas, 350.000 pantalones, 75.000 chompas y 50.000 sacos. Esa es la producción, por ejemplo, de un mes. ¿Ya? Cuando la fábrica produce este tipo de cantidad de artículos, se tiene que ir guardando, distribuyendo en los diferentes almacenes de esta cadena de ropa. ¿Ya? Por lo tanto, dicen, ¿no? La capacidad del almacén de Lima, por ejemplo, es del 35% de la producción total. La capacidad de almacenaje de San Miguel, 15%, la de Surco, 20% y de Los Olivos, 30%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es distribuir la producción en sus diferentes almacenes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero distribuir estos 100.000 polos y yo sé que solamente puedo dejar en Lima el 35%, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar esta celda, que es la producción de polos, por el porcentaje, que es esto de Lima. Multiplicando esos dos, ¿no? El resultado obviamente se obtiene aquí, ¿ya? Me determina cuántos polos yo voy a tener en Lima. Y eso es un dato importante cuando trabajas, bueno, no sé si ustedes algún día trabajarán de esa manera, en lo que es distribución, ¿no? Eh, tengo en Lima tantos polos y de ahí salen para diferentes ventas, ¿no? Bueno, y eso es otro tema, ¿no? Pero tenemos ahí el total de producción de polos que se va a distribuir en Lima, 35%, 15% en otro lado, 20% en otro lado y 30% en otro lado, ¿ya? En ese caso, cuando yo quiero hacer la multiplicación de esta columna B por el B6 por C5, por ejemplo, entonces, si tú no utilizas ninguna referencia, obtienes el resultado. Pero cuando tú arrastras hacia la derecha, ¿no? Cuando yo arrastro hacia la derecha, la siguiente sería C6, la siguiente sería E6, o sea, la columna empezaría a cambiar. ¿Sí? Pero yo no quiero que cambie la columna. Yo quiero que la columna sea la B, porque en la columna B está la producción de todos los artículos. Es por eso que aquí le pone el dólar en la columna B, como ves ahí, ¿sí? El dólar lo mantiene fijo solo en la columna, pero la fila lo deja que evolucione, sería C7, ¿no? Porque sabe que también no solamente va a copiar la fórmula hacia la derecha, también va a hacer hacia abajo. Y si tú copias la fórmula hacia abajo, ya no sería B6, sería B7, B8 y no habría ningún problema. Solo que debo asegurarme que la columna B, que es la producción, no cambie. ¿Ya? Lo mismo sucede con el porcentaje. Los porcentajes están en la fila 5. Es por eso que en este caso, aquí, el dólar es dólar 5. ¿Por qué? Porque quiere mantener fija la fila 5. Así tú copies hacia la derecha o hacia abajo, siempre debe ser la fila 5, porque en la fila 5 es donde están los porcentajes. ¿Correcto? Esto para entenderlo mucho mejor, lo vamos a ver en el ejemplo para poder entender y para poder te dar cuenta que tú con el primer caso, es decir, con el primer elemento que estoy analizando acá, te completa toda la fórmula
o todo el cuadro de doble entrada que estás haciendo. ¿Ya? Bien, entonces esas son las referencias, son tres, las que siempre se utilizan. Y que por cierto, para terminar, existe una tecla en el teclado que es la tecla F4. La tecla F4, si tú lo presionas, automáticamente le agrega los dólares, ¿no? Tanto en la columna como en la fila. Y si lo vuelves a presionar en la F4, le agrega el dólar solamente a la columna. Y si lo vuelves a presionar F4, le agrega el dólar a la fila de la celda que tú quieres referenciar. ¿Ya? Así es que también lo veremos en la demostración. ¿Listo? Bien, dame un like si más o menos se entiende las referencias, porque esto solamente es el inicio, es la teoría de las referencias, ¿ok? Cuanto más sepas de las referencias, podrás hacer fórmulas más efectivas, ¿sí? Listo. Bien, lo dejo ahí. Voy a explicarles ahora que en Google Classroom, ¿sí? Creo que ya está colgado. Por favor, dirijámonos a Google Classroom. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Sí? Dirígete al Google Classroom. Aquí está. El grupo número 5. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis. El día de ayer sí me sorprendió muchísimo que generalmente a las clases entran más de 90 personas. Y ayer entraron solamente 40. Qué raro, me parecía bien extraño. Y bueno, investigando, me decían de que ya están en exámenes, algunos están con muchas cosas ¿no? Y ahora veo solo a 41, a 30 y tantos conectados hoy. Imagino que están con el mismo tema, ¿ya? Así que no se preocupen, terminamos esto, hacemos el trabajo grupal y ya no los molesto hasta en la próxima semana, ¿no? Imagino que ayer y hoy haya menor cantidad de estudiantes conectados en la clase debe ser por esto, ¿no? Por el tema de los exámenes finales. ¿Listo? Regresando a la parte académica, tenemos el Classroom del grupo 5 y hemos dejado ya en la parte de abajo la sesión, ¿no? La diapositiva de la sesión número 7, la que estoy utilizando. Vayan descargando esta diapositiva porque ahí ustedes van a ver las funciones que vamos a utilizar y también les he dejado una hoja de cálculo para trabajar, ¿no? Que es la Excel 2, repaso, ¿no? Excel 2, repaso, ¿ya? También se los voy a enviar ahorita, en este momento, se los estoy enviando por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sesión 2, Excel 2, repaso, ¿sí? Listo, ¿ya? Como siempre, yo hago la hoja cero. Yo resuelvo la cero y ustedes hacen las otras hojas de cálculo, ¿sí? La idea es que lo hagan en grupo. La idea es que lo hagan en grupo, ¿no? Así hemos quedado y es lo más efectivo cuando queremos aprender este, a trabajar lo siguiente. Muy bien, ahora sí, entonces con esta información ahora sí voy a dejar y voy a trabajar la hoja cero de ese archivo que se llama Excel 2 repaso. ¿Sí? Dale. Bien. Bien, la referencia relativa. Tenemos el precio, tenemos la cantidad. Ahora sí, hago la demostración. Para calcular el importe, creo que eso lo sabemos, ponemos el signo igual y simplemente ponemos el precio, que sería B3, multiplicado por la cantidad, que sería C3. ¿Correcto? Ahí no hay ningún problema. Te voy a mandar una captura, siempre lo voy a hacer, ¿ah? Para que lo puedas ver. Listo. Le doy un enter y me sale 16 soles con 80 céntimos. Yo arrastro hacia abajo y ya está. Y aquí no pasó nada. Esto es muy sencillo, ¿sí? Así que voy a la segunda referencia. Ahí está. Mira, lo mismo, ¿no? Tengo el precio en soles y lo quiero convertir a dólares, ¿correcto? Y el tipo de cambio está aquí, 3.92, que puede ser cierto, puede ser que hoy esté a ese tipo de cambio el dólar, ¿sí? Entonces, mira, ¿cómo se hace? Me ubico en la celda C10, escribo igual y dijimos que
es el precio en soles que está en la celda B10, en ese caso es B10, y lo divido, ¿no?, entre la celda esta, donde está el tipo de cambio, que en ese caso sería E9, ¿sí? Después de haber indicado E9, después de haber indicado E9, lo que debo hacer es presionar la tecla F4 del teclado una sola vez. Mira, ¡pum! ¿Ves? Presioné la tecla F4 y automáticamente Excel ya le puso los dólares, tanto a la columna como a la fila, ¿sí? ¿Por qué quiero permanecer o dejar fija esa celda? Porque el tipo de cambio no debe cambiar, valga la redundancia, en la solución. Le doy un Enter y ya está. Profe, pero esto es demasiado. No te preocupes porque le puedes dar un formato. Voy a darle un formato contable y ponerle el dólar de Estados Unidos y quitarle quejarle a un decimal nomás. ¿Sí? Le doy a aceptar y ya está. ¿Vieron? Eso lo hemos visto en la primera clase. Entonces, 2.400 soles aproximadamente a un tipo de cambio de 3.92 son 612 dólares aproximadamente. Y como yo ya le apliqué, yo le puse ya la referencia absoluta, entonces me va a salir todas las demás soluciones. ¿Correcto? Le doy un enter y con toda seguridad, mira, arrastro hacia abajo y obtengo todo. ¿Ves? Ya no me sale error, ¿no? Porque todas las demás tienen, en ese caso, la celda E9 está fija y va a trabajar sin problemas, ¿sí? Bien, vamos con las referencias mixtas. Ya, aquí, ¿no? Dijimos que la columna B, o sea, esta columna B, que es la producción, la voy a pintar de rojito, no, de verdecito, ¿sí? Y la fila, en este caso 19, ojo, la fila 19, también de verdecito, no debe cambiar, porque es 100.000 multiplicado por 35, me tiene que salir acá, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hago? Uso la referencia mixta. Digo, igual, yo lo que debo hacer es multiplicar la producción total de polos multiplicado por el porcentaje de Lima, ¿no? El total por el porcentaje de Lima. Ese 35%, entiéndase bien, es lo que puede almacenar, ¿no?, del total de la producción, ¿ok? Ya, si yo doy un enter, mira, me sale 300, no, sí, 35.000. Y eso está bien, porque si tienes 100.000, el 35% de 100.000 es 35.000. Eso está bien, ¿ya? Pero si yo empiezo a arrastrar, así, empiezo a arrastrar, me va a salir valores que no son correctos. Mira, por ejemplo, el 30% de 100.000 no es 315 en la vida, no es 315. Acá está mal, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a ponerle al B20, voy a presionar la tecla F4 una vez, me va a dar las referencias absolutas, yo no quiero eso. Presiono una segunda vez, mira, le está poniendo fija la fila, yo no quiero eso. Presiono otra vez la F4, ahora sí, ¿sí? Cuando yo presioné F4 por varias veces, me doy cuenta que el dólar se le está asignando a la columna. Eso quiere decir que cuando tú arrastres hacia la derecha o hacia abajo, siempre la columna B va a quedar fija. No importa la fila, pero la columna B siempre va a quedar fija, ¿ya? Eso es una referencia mixta. Ahora me voy a la siguiente celda y le digo, ¿no? C19. Ok, presiono la tecla F4, me salen las referencias absolutas, otra vez F4 y ahora sí. Mira, el dólar le está agregando a la fila 19, ¿sí? Y eso está bien, porque yo quiero que la fila 19 no cambie de valor. Siempre debe ser 19 porque en la fila 19 están los porcentajes, pues, de los almacenes. ¿Listo? Ya está. Con eso, yo te juro que con eso ya te sale toda la tabla. Le voy a dar un enter, ¿sí? Le voy a dar un enter y me va a salir, así yo lo copie hacia la derecha y luego lo copie hacia abajo,
siempre me va a dar los resultados. Mira, le doy un enter, listo, 35.000. Voy a cambiar un poquito, le voy a poner me parece que cuando es número le puedo poner el separador decimal, así, ¿ve? 35.000. Y le voy a quitar los decimales de una vez, ahí está, 35.000, ¿ya? Como ya tiene sus referencias mixtas, entonces no hay problema. Ahora sí, con toda seguridad, hago esto, mira. Arrastro hacia la derecha, listo. Y desde el mismo esquina, seleccionado todo ese grupo de celdas, arrastro hacia abajo, mira. Y listo, señores. La tabla ha sido creada. ¿Ves? Entonces, verifiquemos, pues, verifiquemos. Como es 100.000 es más fácil. El 35% de 100.000, 35.000. Bien. El 15% de 100.000, 15.000. Bien. El 20% de 100.000, 20.000. Bien. Y el 30% de 100.000, 30.000. Excelente. Si tú sumas estos valores, te debería dar 100.000, supuestamente, porque se ha distribuido el 100% en diferentes porcentajes según la capacidad de los almacenes. Muy bien, entonces así es como se trabaja las referencias mixtas. Lo he explicado teóricamente y te lo he demostrado de manera, en un Excel, ¿sí? Regálame un like si se ha entendido. Por favor, regálame un like, ¿sí? Ya está, perfecto. Bien, entonces vamos ahora a las funciones. Señores, damas y caballeros, las funciones es lo más interesante que tiene Excel. ¿Por qué todo el mundo usa Excel? Por las funciones que tiene, ¿sí? ¿Qué es una función? Una función es una fórmula, pero ya tiene una estructura, ya tiene una forma de trabajar, ya tiene una sintaxis o un esquema, ¿sí? Siempre las funciones inicia, como en toda fórmula en Excel, siempre inicia con un signo igual, siempre. Luego viene el nombre de la función. Suma, sí, buscar B, promedio, redondear. Son las palabras, el nombre de la función. Luego viene el paréntesis, vienen los argumentos y luego cierras paréntesis. ¿Los argumentos qué son? Son los valores, los elementos que sirven para calcular, ¿no? Tú pones igual suma, ¿no? Imagínate un ejemplo, igual suma, ¿ya? Ahí lo que le está diciendo Excel, Excel, un favor, súmame algunos números. Y Excel te pregunta, ok, ¿dónde están esos números? Dentro del paréntesis le tendrías que dar la referencia, en este caso el rango, donde están los números que se quieren sumar. ¿Ve? Así está. Ahora, dentro de los paréntesis, lo que se llaman argumentos, algunos argumentos pueden ser números, referencias, pueden ser valores lógicos, ¿no? Ponemos igual, sí, si las tardanzas de la persona son mayores que 4, punto y coma, ¿ves? Eso es un operador, ¿no? El operador mayor, ¿no? Que es un valor lógico, ¿no? Esto de acá, este análisis solamente tiene dos resultados. O es verdad o es falsedad. Nada más. Entonces, dentro de las funciones también se pueden colocar elementos lógicos. Se pueden colocar textos. Si la tardanza es mayor a 4, entonces estás en un estado crítico. Escribes la palabra crítico, ¿sí? Pero la palabra crítico, como va a salir, como va a aparecer en Excel, y es un texto, lo debes poner entre comillas, por ejemplo. Si la tardanza es mayor que 4, entonces escribe la palabra crítico. Listo, ¿no? Entonces, dentro de los argumentos, dentro de los paréntesis, puedes colocar una serie de elementos, números, valores, referencias, etcétera, ¿sí? Pero no te preocupes, porque si tú no recuerdas, profe, yo me tengo que memorizar las 5.000 o 3.000 funciones que tiene Excel. No, existe en Excel un asistente de funciones que te permite, por ejemplo, saber el nombre de la función que quieres usar. Segundo, a qué tipo o categoría pertenece. Y tercero, cómo funciona, ¿no? Y cuarto, tienes un asistente de funciones
con un ayudante, mira. Ah, ya. Por ejemplo, aquí tú dices, yo sé que la función se llamaba suma. ¿Qué es lo que hace la suma? Te lo dice acá, mira. Suma los números que están dentro del rango de celdas. Te está ayudando muchísimo. ¿Qué más? Si no entiendes cómo usar la función suma, entonces busca ayuda sobre esta función. Cuando tú presionas esa parte inferior izquierda, donde dice ayuda, lo que va a suceder es que Excel te manda a la página web del sitio oficial de Microsoft. Y Microsoft sale la función con ejemplos y una serie de este, ejemplos, básicamente, ¿no? Así sea una función tan simple como la función suma, hasta la función, por ejemplo, interés, la función desviación, la función, alguna función financiera, ¿no? Valor futuro, valor, no sé, valor inicial, etcétera, ¿no? ¿Ya? Así es que toda función en Excel siempre tiene ayuda, ¿correcto? Bien, vamos a ver entonces a partir de ahora algunos grupos de funciones, ¿ya? No te voy a mentir, hay funciones más avanzadas que estas. Estas funciones son básicas, nos han pedido funciones básicas dentro del sílabus. El primer grupo de funciones se conoce con la función estadísticas, ¿no? Funciones estadísticas. Una función estadística muy básica se llama la función max, ¿sí? ¿Qué hace la función max? La función max, tú le dices un grupo de números y él te devuelve cuál es el máximo valor, ¿no? Devuelve el valor máximo de un conjunto de números, ¿sí? Cuidado, números. La función max, si hay una columna que dice mamá, papá, tío, hermano, primo, tú seleccionas eso y le aplicas el max, ¿qué te devolverá? No te devuelve nada, te devuelve un error porque mamá, papá, hermano, primo, ¿cómo sabe su valor numérico para determinar el máximo valor? No lo sabe, a menos que los textos tengan una equivalencia numérica. Ahí sí podría ser. Pero no te preocupes, la función max lo que hace es de un grupo de números te devuelve el máximo valor. Tú lo que tienes que decirle a la función max solamente es esto, ¿no? Pones el signo igual, escribes la palabra max y en el paréntesis le dices, le indicas todos los números que están dentro del grupo y él te devolverá el máximo valor, ¿sí? Aquí tienes un ejemplo interesantísimo de una función max. Aquí, por ejemplo, vemos que él está sacando el máximo de varios rangos. Mira, el máximo de esto, pero también el máximo de esto, pero también el máximo de esto, pero también el máximo de esto. Está sacando el máximo de los, mira, de este bloque, desde D 42 hasta D 46, igual que esto, igual que esto, igual que esto. ¿Sí? De esos bloques de números, él está devolviéndote el máximo. Y según eso, el resultado es 122.500. Para Excel, el valor 122.500 es el máximo valor. ¿Vieron? Miren que se puede también usar funciones con varios bloques, mira, varios rangos a la vez. ¿Sí? Así como tenemos la función max que te devuelve el máximo valor, ¿no? El número máximo, también existe la función min. ¿Qué hace la función min? De un grupo de números te devuelve el mínimo valor. Imagínate, 5, 9, 1. ¿Qué te devuelve? 1, porque el número 1 es el mínimo valor de ese bloque de números, ¿sí? Con la función min, profesor, se puede obtener el puntaje mínimo de un examen de admisión, ¿sí? Claro. Y si se repite, profe, si se repite, normal, igual te sigue devolviendo el mínimo valor. Puede haber, por ejemplo, 9, 5, 4, 1, 1, 1, 9, 8. ¿Cuál es el mínimo? 1. Así se haya repetido 3 o 4 veces, el 1 seguirá siendo el mínimo valor. ¿Ya? Entonces recuerda, la función max te devuelve el máximo valor. La función min te devuelve el mínimo valor. También existe la función promedio. La función promedio, bueno, lo que te obtiene es la media aritmética, ¿sí? Tú le dices dónde están los números y la función promedio te devuelve el promedio. El detalle
es que la función promedio, en algunos casos, te va a sacar números decimales, ¿no? El promedio de algunas notas puede ser 14,82, por ejemplo, ¿no? Lo que tú esperas, ¿no? Yo recuerdo en mi facultad, todo el mundo decía, yo quiero probar, ¿con qué? Con 10,50, 10,5, o sea, todos buscábamos el 10,5 como promedio final del curso, porque sabíamos que el 10,5 se redondeaba ¿a cuánto? A 11, ¿no? Y ahí aprobabas, ¿no? Ese era nosotros, mis tiempos, ¿no? Yo sé que tú no vas a hacer eso, tú quieres un 18, 19, 17, ¿no? Ya, pero en mis tiempos remotos ya se ponen, ya se deprimen, ya, tranquilos, tranquilos. En mis tiempos era así. Soy ese, dice, muy bien, Juan Carlos, perfecto. En mis tiempos, pues, un curso de ingeniería, pues, bien complicado, matemática, ¿ya? Y pues, todos buscábamos, no, me miento, el curso se llamaba electromagnetismo, se llamaba el curso en sistemas. Era un curso bastante fuerte, ¿ya? Y la verdad que no entendía muy bien, yo igual le daba, no, estudiaba, estudiaba, y siempre buscábamos el 10,5. Entonces, el profe, mira, el profe pegaba los promedios finales del curso y te ponía el promedio con 3 decimales, o sea, él no te redondeaba. Si tú tenías 10,5, ya con él, para eso ya llegó, pero 10,49, creo que hasta ahí, hasta el 45, hasta ahí nomás la gente aprobaba. De ahí ya, de ahí para abajo todos estaban jalados. O sea, la gente jalaba con 10,4, ¿ya? Jalaba con 10,4, imagínate. Bueno, pero así es la vida. Entonces, el promedio, la función promedio, ¿qué hace? Te saca el promedio de un grupo de notas o de números, pero con la salvedad de que el resultado, la función promedio, puede ser un valor con decimales, ¿sí? En algunos casos sale exacto, pero en otros también sale con decimales. Otro grupo de funciones que son importantes, que te va a servir muchísimo, son las funciones estadísticas de tipo conteo, ¿sí? Contar. Tú tienes una gran cantidad de números, ¿no? O, o una gran cantidad de elementos. Y dentro de ese grupo de datos hay números, textos, celdas vacías, hay una serie de cosas. Entonces tú dices, cuéntame, por favor, ¿cuántas celdas tienen números? ¿Sí? Imagínate que, y eso te va a servir mucho cuando te hacen una hoja de cálculo y obtengas un resultado de un sistema como SAP o algún otro sistema contable universal, te sacan la información en una hoja de Excel y te saca a veces una columna donde no solamente hay números, hay también algunas cosas extrañas, porque cuando ingresaron la información al sistema, lo hicieron mal. Y eso pasa en todos los sistemas del mundo, jóvenes. ¿Ya? Hay información que porque el ser humano se equivoca. El ser humano es el que alimenta al sistema en registrar datos. Y ese señor es un humano. Por lo tanto, hay un error, ¿no? Él ingresa, por ejemplo, pone, ¿cuántos productos? Y pone hola. O sea, no le pone un número, le pone hola. Entonces, en esa columna, donde debería decir cantidad de productos, hay una serie de errores. Entonces, tú no te vas a poner a buscar los errores. Entonces, ¿tú qué haces? ¿No? Inteligentemente dices, seleccionas toda esa columna y le dices a Excel, cuéntame solamente los que tienen números. ¿Cuántos hay? Tienes 5,000 productos, pero hay algunos errores. Entonces, tú quieres determinar cuáles son los productos que tienen error. Entonces, cuéntame cuántos productos tienen en esa columna que dice cantidad de productos, tienen números nada más. ¿Ya? Si tú quieres hacer ese trabajo, la función contar es tu ayuda. Esa función es la que determina cuántos o cuántas celdas tienen números, ¿sí? Otra función que se parece mucho es la función contará. Algunos le dicen contará. Bueno, contará. Esa función contará lo que hace es un bloque de datos, ¿no? Él no le importa si hay números, textos, pero con tal que no esté vacía la celda, lo contará. Cuenta, contará, 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 contará. ¿Correcto? Y eso también es importante, porque imagínate, ¿ah? Jalas una base de datos del sistema, ¡plac! Sale, ¿ya? Y a veces
número telefónico. Y ahí han puesto números, por ahí ha puesto un texto. Hay cosas extrañas, pero hay celdas vacías, ¿no? Entonces, la función contará cuenta de ese bloque enorme, cuenta cuántas celdas tienen información, pero no considera las que están vacías, ¿sí? Y de esa manera puede ayudarte probablemente al cálculo. Por eso es que la función contará cuenta las celdas no vacías que hay en un rango que tú le digas, ¿ya? Cuenta las celdas no vacías, ¿sí? Entonces tenemos a la función contar, que cuentan números, y la función contará, que cuenta todo, ¿no? Cuenta todo. Contar que no esté vacío, te lo cuenta. Esta función sí es súper importante. Esta es una de las funciones más importantes de Excel. Contar puntos sí. Cuéntame cuántos gerentes hay en la empresa. Contar puntos sí. Cuéntame cuántas mujeres hay en el salón. Contar puntos sí. Cuéntame cuántos ganan más de 5.000 soles en la empresa. Contar puntos sí. Cuéntame cuántos tienen más de 5 años en la empresa. Contar puntos sí. Cuéntame cuántos son madres en la empresa. Contar puntos sí. ¿Cierto? Ves que esta función es la más importante cuando tú quieres saber cantidad, ¿no? De toda la información, una cantidad. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, siempre hago el ejemplo de mi esposa que ella trabaja en el call center y te baja la información de Entel, de las llamadas que se hacen en un día, y son miles de llamadas que se hacen en un solo día. Y ella sabe, cuéntame cuántos fueron atendidos, porque hay una columna que dice observación, me parece, y hay un estado que en esa columna que dice, por ejemplo, satisfecho, ¿no? Cliente satisfecho. Y hay otras que dicen, no, cliente criticó, reclamo, etcétera. Entonces, ella cuenta, ¿no? Del total, pueden ser 5.000 personas que fueron atendidas en un día. ¿Cuántos están satisfechos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? De los 5.000, 2.500 están satisfechos. ¿Y por qué hace ese conteo? Porque según eso se saca un porcentaje, ¿no? Y eso lo reporta al jefe. El día de hoy, 7 de julio, se terminó la jornada laboral en Chile y el informe es el siguiente. La mitad ha hecho un reclamo, y así va contando, ¿no? Por bloques, ¿no? Tantas personas tuvieron el estado crítico, tantas personas reclamos, tantas personas clientes satisfechos, y ella cuenta, ¿no? Cuenta. No se va a poner a contar de 5.000 filas uno por uno manualmente, no se hace eso, ¿no? Se usa la función contar, punto sí. El detalle es que cuando tú usas la función contar, punto sí, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Le pones el signo igual, ¿ya? Le pones el signo igual, escribes la palabra contar punto sí, así como lo estás escribiendo. No te olvides del punto, ¿ah? No te olvides del punto. Abres paréntesis y lo que tienes que darle primero es el rango. Este rango es el que está con el criterio, mira, ¿sí? Si quiero contar a los hombres, entonces tienes que seleccionar el rango sexo. Y en el criterio pones M de masculino. Ya está. Si tú quieres contar a las personas que ganan más de 5.000, entonces el rango sería el sueldo, el sueldo. Y en el criterio sería mayor que 5.000. Pero ese mayor que 5.000 tendría que ser entre comillas, ¿ya? Tú quieres saber cuántas personas ganan más de 5.000 soles, así podría ser la parte donde dice criterio. Así se tendría que poner, ¿ya? El criterio, ¿por qué se pone así? Porque tú quieres saber cuántas personas ganan más de 5.000 soles en la empresa. ¿Para qué? Eso ya lo determina el gerente, ¿no? Pero ese dato lo necesita el gerente, ¿ya? Así es que esta función siempre la vas a necesitar en la empresa donde en el futuro trabajes, ¿correcto? O en tu propia empresa también, ¿sí? Contar puntos, sí. Cuenta, pero, profe, usted me está diciendo que es muy importante. Claro que sí, pero ¿sabe una cosa? Eh, Solamente cuenta según un criterio, ¿sí o no? ¿Por qué? Cuéntame cuántas mujeres hay. Un criterio, o sea, una condición. El sexo. Cuéntame cuántos profesores hay. Mira, el sexo, perdón, el cargo docente, ¿no? Cuéntame cuántos ganas más de 5.000 soles. El sueldo, ¿ya? Pero si yo te digo, cuéntame
¿Cuántos contadores son mujeres? Uy, uy, uy. Ahí hay dos. Tiene que ser contador, porque en una empresa sabes que hay gerentes, contadores, operarios, etcétera, etcétera. Y hay mujer, que es el sexo. Ahí hay dos condiciones. Cuéntame, ¿no? A las personas que sean contadores y que sean mujeres. Hay dos campos que son el cargo o la ocupación, también le dicen, y el sexo. Hay dos condiciones. Cuando tú intentas hacer un conteo usando dos criterios, ya no puedes usar la función contar punto sí. Ya no. Ahí lo que tendrías que hacer es usar la función contar punto sí punto conjunto, que es el nivel superior, o sea, el que sigue, ¿ya? La función contar punto sí punto conjunto cuenta y ahí le puedes poner más criterios, pues, ¿no? Por ejemplo, todos los que nacieron en julio, que tengan más de 45 años y son hombres. Tres criterios, ¿ya? Ahí usas la función contar punto sí punto conjunto. Obviamente, para poder usar la función contar punto sí punto conjunto, debes empaparte en la función contar punto sí. Es decir, que con esta función contar punto sí analizas un solo criterio para contar. Ya después, cuando necesites más criterios, ya tienes la experiencia para la utilización de esa función contar punto sí punto conjunto. ¿Sí? Dame un like, a ver si están conmigo. Mucho silencio. Perfecto, muy bien. Hay poquitos. Gracias. Bien, luego tenemos a la función, también es una función estadística, es la función promedio.si. Esta función promedio.si calcula un promedio si es que se cumple con la condición. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla donde aparecen los distritos, ¿no? De algunos distritos, los nombres de las personas que han realizado una donación y el monto que ellos han donado. ¿Está bien? San Miguel, Manuel es de San Miguel y ha donado 160, no sé qué será, papas, dólares, soles, no sé. No dice, la información no lo dice, pero solamente dice que hay 160 elementos que ha donado. Y así, José del Callao, tanto, ¿no? Entonces, lo que quiere el jefe es que hagas una pequeña tablita al costado. Imagina que hay más información, ¿no? Hay mucha más información hacia abajo, ¿ya? Quiere que hagas una tabla en la cual aparezcan los distritos de Callao, San Miguel y La Punta y que en promedio, ¿no? Calcules el promedio de las donaciones de cada distrito, en promedio, ¿ya? Entonces, ahí lo que haces, debes usar la función promedio.si. Esta función promedio.si te saca la media aritmética de un bloque de datos llamado rango promedio. Acá está, mira. Se llama así, rango promedio. Pero solamente los que cumplan con una condición. ¿Sí? Eso quiere decir que para el primer caso, solamente promediame a los que son de Callao. Están haciendo mucho ruido por acá. Ya. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Sácame el promedio solamente de los que son del distrito del Callao. Y así para cada caso. ¿No? De los que son de La Punta, de los que son de San Miguel, calcula el promedio. ¿Ok? Ese ejemplo, ahí en esa diapositiva, obviamente, para que tú lo entiendas mejor, en la parte de arriba está el resultado. ¿Por qué pone esto, no? Pone promedio.si, este es el rango, todo esto es el rango, este E6 es el criterio y todo lo que sigue es el rango donde se encuentran las donaciones. ¿Ya? Así es que básicamente así se trabaja con eso, ¿no? Me voy a saltar, ya que tenemos esa idea, a la función sumar.si. La función sumar.si hace lo mismo. Bueno, o sea, más que lo mismo, tiene la misma estructura, pero la diferencia es que él no promedia, suma, ¿no? Él suma. Por ejemplo, suma los sueldos de los contadores y suma todos los sueldos de los contadores. Suma los sueldos de los diseñadores, ¿ya?
Eso es la diferencia, ¿no? Hasta ahí un poquito, digo un poquito porque hay muchas otras funciones estadísticas, es más, son las más utilizadas. Cuando vas a hacer un tema, por ejemplo, en tu tesis, necesitas las funciones estadísticas de Excel para poder, obviamente, usar un poco de esto. Yo he visto en tu plan de estudios que en algunos, creo que en todos los casos, llevan cursos de matemática financiera, ¿no? Y yo imagino que el profe de matemática financiera de tu carrera va a usar Excel para resolver algunos ejemplos. Y si no lo hace, si todo es fórmulas en físico así a mano, sería interesante que uses algunas funciones de Excel que resuelvan esas situaciones. O si no, tú mismo crea tu función. Mira, ya que estamos hablando de funciones, ustedes pueden programar su propia función, que haga algo. Sería interesante, ¿no? Sería interesante. Bien, luego tenemos a las funciones matemáticas. Entre las funciones matemáticas, estamos en este momento viendo la función más simple, más didáctica, yo lo podría llamar así, de Excel. Es la función suma. La función suma es tan fácil de entenderlo que lo que debes hacer es escribir igual, debes poner el nombre, la palabra suma, y entre paréntesis le tienes que decir a Excel dónde están los números que se van a sumar. ¿Sí? Mira, acá te dice que el número uno, número 2, son de 1 a 255 números que se desean sumar. ¿Ve? Los valores lógicos y el texto se omiten de las celdas, incluso si están escritos como argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un rango, ¿no? Tienes un rango, ¿ok? Donde en ese rango de número, en ese rango de información, tienes acá el número uno, por acá tienes hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Por acá tienes, no hay nada, acá hay un 3, acá hay un 4, acá hay un 9, acá hay un signo check y acá hay un X, ¿ya? Si tú dices suma todo este bloque, según la teoría que dice acá, la función suma no te va a devolver error. Él va a agarrar los números y va a sumar números. 1, acá va 10, acá va 14, acá va 17. Respuesta, 17. ¿Ya? Así él encuentre números, ¿no? Él encuentre, perdón, texto, no sé, valores medios extraños, no los va a considerar y solo va a sumar números. ¿Ya? Entonces, él lo omite, no lo toma en cuenta, no te devuelve error. Él dice, no, este dato no me sirve. Entonces, sigue explorando y va acumulando la suma. ¿Ya? Otra función importante que también es parte de las funciones matemáticas es la función redondear. ¿Sí? Ojo aquí, ¿ah? Ojo, ojo aquí. La función redondear siempre espera un número que obviamente ese número tiene una serie de decimales. Pueden tener 4, 5, 10 decimales. Pero tú le tienes que decir a cuántos decimales lo quieres redondear. Por ejemplo, 3.1. 3.1. ¿Cuántos decimales tiene? 1, pues. Entonces, acá sería 1. ¿Está bien? 4.302. 4.302. ¿Está bien? ¿Cuántos decimales hay? 3, pues. Entonces, acá sería 3. Entonces, esa parte que dice decimales, le tienes que decir a Excel cuántos decimales quieres redondear, a cuántos decimales. Y si no quisiera ponerle decimales, quiero que redondee todo y que me redondee pues al número entero próximo. Entonces, en ese caso, los decimales ya serían, no sería 1, no sería 3, no sería, solo sería 0, ¿sí? Cuando tú quieres redondear a 0 decimales, pones 0 y se acabó, ¿no? El número, le tienes que decir dónde está el número y redondéamelo, por favor, a 0 decimales. ¿Listo? Ya está. Bueno, esto ya le expliqué. La función sumar puntos sí suma números dependiendo de una condición. Por favor, suma los sueldos de los trabajadores, ¿no? De los empleados, ¿no? Que están en el área de contabilidad. Solamente va a considerar los sueldos de contabilidad.
Ahora, súmame los sueldos de todos los que trabajan como programadores. Suma los sueldos solamente de programadores, ¿sí? Pero, igual como en el ejemplo anterior, ¿qué pasa? Eso es cuando es un solo criterio. ¿Qué pasaría si yo te digo, suma los sueldos de los programadores junior? Programador junior. Es como decir un programador que recién está comenzando su profesión. No tiene, todavía tiene poca experiencia, es muy joven, ¿no? Junior. Pero hay un programador que son senior o master, no sé cómo llamarlo, senior, ¿no? Que tienen años de experiencia. Entonces, sumo los sueldos de todos los programadores junior. O sea, ahí hay dos condiciones. Tiene que ser programador y tiene que ser junior. Ahí no puedes usar la función sumar punto sí. ¿Qué tendrías que usar? La función sumar punto sí punto conjunto, ¿no? Que es lo mismo que lo anterior, ¿no? Que el contar. ¿Ya? Listo, se acabó. Creo que con eso estamos terminando. Las funciones de texto, eh, que creo que sí es cierto, ahí hemos visto que cuando doy la práctica, muchos preguntan sobre las funciones de texto, ¿no? Profe, eso no le explicó mucho, fue muy rápido, no le entendí. Bien, vamos a hacerlo con calma aquí, ¿ya? Las funciones de texto sirven para el trabajo de operaciones con textos. Ojo, si por ejemplo yo pongo mi nombre, Luis, ¿sí? Luis, cada letra, cada letra de mi nombre se llama carácter, ¿sí? Y el conjunto de caracteres forma una cadena de texto. Esos son ya términos muy técnicos, ¿no? Cadena de texto. Por ejemplo, profe, no le entiendo a lo que se refiere con funciones que hagan algo con el texto. ¿Qué puedo hacer con el texto? Por ejemplo, contar cuántos caracteres tiene mi nombre. Ah, profe, ¿cuántos caracteres tiene? Uno, dos, tres, cuatro. Allá. En su nombre hay 4 caracteres, ¿sí? ¿Quién hace esa función o quién hace ese conteo? La función largo. Mira, ¿no? La función largo lo que hace es cuenta cuántos caracteres hay en un texto. 20, 10, 500, 2, 22, ¿no? Entonces vamos a lo más básico. Acá tenemos en la celda A1 y A2 el nombre de una persona. En este caso se llama Sofía. Y en la columna B, acá tienes los apellidos de esa persona, ¿no? Dionisio, su apellido paterno, y Belis, su apellido materno. Otra operación que se hace con los textos es que cuando tú sacas la información de un sistema, te sale el nombre y el apellido separado. Y yo quiero que se junten esos dos elementos para que en una sola celda aparezca el apellido, ¿no? Unido con el nombre. En un solo, ¿para qué dividirlo si no en uno solo podemos ubicarlo? Entonces, y encima le queremos poner una coma. Viene su apellido, coma, su nombre, ¿sí? De 2 columnas separadas puedo crear una sola columna donde aparezca sus apellidos, coma, su nombre o sus nombres, ¿ya? Cuando quiero hacer eso, usamos la función concatenar. La función concatenar lo que hace es unir, juntar, fusionar textos, ¿sí? Se escribe así, concatenar, le das, ¿por qué pongo B2? Porque en la celda B2 están los apellidos. ¿Y por qué pongo entre comillas coma? Porque al poner entre comillas coma, después del apellido viene la coma. Acá está, porque eso me lo dijeron. Y luego viene A2. ¿Qué cosa es A2? A2 es el nombre. Ya está. Como resultado es este. ¿Ven? Estamos viendo como resultado que aparecen los apellidos, coma, el nombre. Eso es concatenar. ¿Sí? Hay funciones también interesantes como la función mayúsc, que convierte todo en mayúscula, la función minus, que convierte todo en minúscula, la función non propio. ¿Qué es la función non propio? Pone el primer carácter de cada palabra en mayúscula. ¿Ya? Eso hace non propio. También existen las funciones de extracción. Tienes la función izquierda, la función derecha, la función extrae. La función izquierda
empieza a extraerte caracteres de la cadena de texto por la izquierda. La función derecha empieza a extraerte caracteres por la derecha. Y la función extrae empieza a extraer texto del centro, ¿sí? En la parte de demostración, ahí les explico con más detalle, ¿no? Ahí les está diciendo algunos detalles de cada función y finalmente, bueno, y eso es todo, ¿no? Y eso es todo, ¿ya? Listo. ¿Ok? Hemos hecho pues una especie de teoría de todo lo que tiene que ver con algunas funciones en Excel. ¿Listo? Bien. Ok. Vamos a hacer algo interesante ya para poder retomar esto. Vamos a darnos un descanso, ¿ya? Un descanso y volvemos con la parte ya demostrativa, ¿no? La parte demostrativa. Ok, son las 8:10. Vamos a dar 20 minutos, 8:30. Estamos volviendo. ¿Ya? Tómense un descanso, por favor, si alguno de ustedes va a comer sus alimentos, ¿ya? Para que tengan más fuerza. Listo. Volvemos a las 8:30, chicos. Por favor, no se olviden registrar su asistencia. ¿Listo? Volvemos. Gracias.
Muy bien, creo que ya estamos en la hora 8:31. Sí, están conmigo, por favor, dame un like, dedito arriba. Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que puedan desarrollar la tarea de esta noche. Sí, la tarea de esta noche. Voy a compartir ya lo último. Recuerden que la teoría lo van a encontrar en esa presentación. Ya, en esa presentación. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Algunas son muy obvias, así que vamos a hacerlo rapidito. Bien, tenemos aquí las funciones estadísticas, tenemos una base de datos, una serie de notas, ¿sí? Y me piden calcular la nota máxima y la nota mínima, ¿ok? Es muy sencillo, miren la ejecución. Me ubico en la celda donde va a aparecer el resultado y escribo el signo igual, escribo la palabra. Si me pide el máximo, me pido, ¿no? Hago la función max. ¿Sí? Escribo la función max, abro paréntesis y selecciono todo el bloque de notas y cierro paréntesis. ¿Ya? Así es como trabaja la función max. Igual la función min podría ser de esa manera. ¿Ya? Insisto, sigue siendo funciones estadísticas básicas, ¿no? Bien, me voy a la derecha. Esto de la función promedio es muy sencillo. No lo voy a hacer. Prefiero hacer esta de acá. La función contar. ¿Sí? Aquí tenemos una base de datos donde hay diferentes AFPs. Profuturo, Integra, etcétera. Y me está pidiendo cuántos afiliados tengo en Profuturo, ¿no? Y cuántos afiliados a Integra. Bien, ¿cómo se hace? Mira, se pone así, igual. En este caso uso la función contar.si, ¿sí? Contar.si, ¿correcto? Luego de eso selecciono la base de datos, en este caso. Este rango que estoy seleccionando es donde se encuentra la condición sumergida, ¿no? Entonces, en ese rango que estoy seleccionando, por favor, querido Excel, cuéntame cuántos son afiliados a Integra, ¿sí? Mira que la palabra Integra la he puesto entre comillas porque es un texto, ¿sí? La he puesto entre comillas porque es un texto, ¿ya? Y le doy Enter y me dice que hay 5, ¿sí? Mira qué sencillo, ¿no? Hay 5, vamos a ver, Integra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hay 5 personas que están afiliadas a Integra, ¿no? Y la solución es esta, ¿no? Poner igual contar.si, selecciono el rango donde está la condición y le pongo al costado la condición en realidad, ¿sí? Algunas personas no ponen esto, algunas personas ponen una referencia, o sea, una celda. También puede funcionar, ¿ya? Y esa es la opción, ¿correcto? Es la función más interesante, ¿ya? La función sumar.si, aquí está, otra, ¿no? Aquí tengo los empleados y tengo los sueldos y tengo el área en la que trabaja cada empleado. Y me pide calcular la suma de los sueldos de los que trabajan en el área de contabilidad. ¿Sí? Lo hacemos. Sería igual, como quiero sumar sueldos, sería sumar.si. ¿Ah? Luego le voy a dar el rango donde está la condición. Todo esto. Punto y coma. En mi caso funciona con punto y coma. En el caso de ustedes puede ser que no funcione con punto y coma, puede ser con la coma nada más. Depende del computador en la que se encuentren. ¿Sí? Luego me pide el criterio, mira, me pide el criterio. El criterio es contabilidad. La palabra contabilidad, como es un texto, lo pongo entre comillas. Contabilidad. ¿Sí? Luego le tengo que dar dónde están los valores que se van a sumar, o sea, los sueldos. Le voy a dar todos los valores y Excel sabe, ¿no? Excel ya va a seleccionar y me sale como resultado
2.800 soles. ¿Sí? Voy a tratar de agrandar esto lo más que se pueda. Así. Y listo. Ya está. ¿Vieron? Entonces, en la función sumar.si, yo necesité dos rangos. El primer rango es el rango donde está la condición y el segundo rango, que es el de color rojito, es donde estaban los valores que se van a sumar. ¿Listo? Ya. Finalmente, para que tengan tiempo para hacer su trabajo, su tarea, son las funciones de texto que están acá abajito, ¿no? Las funciones más importantes es la función, esta función. Este bloque lo voy a hacer, ¿ya? Imagínate que tengo la palabra alquimia, que está aquí, y necesito extraer el carácter U y el carácter I, que está pintado de rojo. Esos caracteres están justo en el centro, no están a la izquierda, no están a la derecha. Entonces uso la función que se llama extrae. Vamos a ponerlo así, extrae, ¿correcto? La función extrae te pide dónde está el texto, te dice. El texto se encuentra en esta celda, en la celda N38. Ahí está el texto, ¿sí? Punto y coma. ¿A qué se refiere con posición inicial? Quiere decir que si yo quiero extraer algo del medio, le tengo que decir Excel a partir de qué carácter. Mira, A, primer carácter, L, segundo carácter, Q, tercer carácter, U, cuarto carácter. Entonces, la posición inicial es 4. ¿Por qué 4? Porque a partir del cuarto carácter, quiero que me extraigas caracteres, ¿sí? A partir de la U. Pero ¿cuántos caracteres quiero? 2. Por eso pongo al final 2. ¿Por qué pongo 2? Porque yo quiero que me extraiga a partir del cuarto carácter, que me extraiga 2 caracteres. ¿Sí? Así trabajan, hacia cierto punto, las funciones de texto. ¿Ya? Listo. Obviamente, para el otro ejemplo no es el mismo, porque ahí solo me pide N, la letra N, ¿sí? Así es que voy a repetir, pongo igual, escribo, perdón, espérate, un poquito más grande, ya. Pongo igual, escribo la palabra extrae, ¿ya? ¿Dónde está el texto? Aquí, de Juanes, punto y coma. La posición inicial, la letra o el carácter N, contemos, pues, ¿no? J1, U2, A3, N4. Coincide, ¿ah? No siempre va a ser 4, coincide con el anterior ejemplo. ¿Y cuántos caracteres quieres? Uno, solo uno. Ya está. ¿Ven? Y lo que hace ahí Excel es extraer un solo carácter del centro eh, de la cadena de texto, ¿no? Si yo le doy un enter, me sale N. ¿Por qué sale N? Porque solamente es un carácter la que estoy extrayendo, ¿sí? Listo, no hay tiempo para más, son casi las 8:40 y la idea es que terminen estas prácticas o esta tarea. Ojo, la tarea es grupal. Sugiero que se dividan los esfuerzos. Aquí tenemos 4 hojas de cálculo, mira. Hoja 1, hoja 2, que es chiquitita, la hoja 2 es más pequeñita, hoja 3 también es chiquita y la hoja 4 que también es más o menos pequeñita, ¿sí? En la hoja 1, acá hay bastante información. No tengan miedo si es que hay bastantes datos. No acostúmbrense a trabajar con cantidad elevada de datos. Y abajo hay un cuadro que hay que resolver, ¿sí? Recuerden también que en la parte de arriba hay en una esquina de color rojo que te dice qué es lo que debes calcular. Por ejemplo, la bonificación 1 dice que es el 15% del sueldo básico. Eso es muy sencillo, no necesitas una función en Excel, solo poner la fórmula 15 multiplicado por el porcentaje, ¿no? ¿Por quién?
por el sueldo básico que está aquí, ¿sí? Entonces, calcular el 15% de algo es solo una multiplicación. Bien, y así yo te aconsejo que esto lo resuelvas hoy mismo para que la próxima semana, como hemos quedado, tengas la semana libre para dedicarte íntegro y 100% a tus exámenes finales. Bien, entonces, en eso consiste la tarea de este día, ¿ya? Resolver la hoja 1, 2, 3 y 4 del archivo que se llama Excel 2 repaso, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, si son tan amables? Ya. Si no hay preguntas, regálame un like. Eso sí, regálame un like para saber que estás conmigo, ¿ya? Y te voy a enviar los links. Te voy a mandar solamente algunos. Como son poquitos, hoy veo que han asistido muy pocos. Solamente te voy a dar 5 grupos, ¿ya? 5 nomás, ¿sí? Te voy a dar cinco accesos para que entres a cualquiera de estos 5 grupitos. Solamente son 5, ¿ya? Y así va a haber más gente en los grupos. Cuanto más gente haya, creo que van a tener mayor esfuerzo y mayor eh, concentración y van a poder resolver. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, entonces en este momento procedemos a dirigirnos a cualquiera de los grupos, ¿sí? Recuerden que este trabajo es un trabajo, una tarea en grupo y que lo deben enviar por correo. Mi correo es liscampos11@unmsm.edu.pe, ¿ya? Lo estoy mandando ahí, igual lo dejo en el grupo de WhatsApp. Si en caso no lo terminas hoy, por mil razones, puedes mandarlo por correo hasta el día individualmente, si es que no has podido hacerlo, hasta el día miércoles. No lo recomiendo porque la idea es que la próxima semana estés totalmente concentrado en tus exámenes finales, ¿ya? Listo, entonces, jóvenes, vamos a dirigirnos a los grupos y por favor resolvamos esta tarea en equipo, ¿ya? Ayúdense entre ustedes. Las diapositivas también están en el Classroom para que vean. Y recuerden que Excel también tiene este, algún ayudante para que les muestre la respuesta. Listo, ahora sí. Gracias, nos estamos viendo y por favor desconéctense de esta llamada. Chao, salgan de esta llamada y diríjanse a los grupos. Son 5 grupitos para que estén más concentraditos. ¿Listo? Gracias. Nos vemos entonces muy pronto. Suerte, ¿eh?